pero mientras les voy a decir un poco el origen de cómo me intereso en el tema de violencia vicaria. En realidad es un tema, ¿se ve o no? A ver. En realidad es un tema que comencé a interesarme en el año 2012 por una madre que se acercó cuando presentamos el libro en Italia del pretendido síndrome de alienación parental, y que me comentó y me contó su caso gravísimo de un niño que había sido asesinado por su padre precisamente en un punto de encuentro, lo que se llama en Italia un ámbito protegido, y en Argentina se llaman, no sé si existen los puntos de encuentro o los sitios donde los padres acusados de, o supuestos para la justicia, supuestos agresores, no obstante se les da la posibilidad de tener contacto con sus hijas e hijos. Este niño fue asesinado en ese sitio que supuestamente tenía que estar vigilado, y no solo fue asesinado con un disparo de arma de fuego, sino que previamente este individuo le dio 35 puñaladas. Nadie se enteró de nada, nadie supo nada, nadie parece que escuchó nada. Y a día de hoy este es un tema que está en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, porque para la justicia italiana no hay culpables. Me impresionó mucho este tema y a raíz de esto comencé a interesarme precisamente por qué se estaba haciendo y qué se veía, porque además comencé a escuchar a muchas mujeres que me relataban situaciones donde los hijos e hijas eran utilizados para continuar el maltrato. ¿De qué forma? Bueno, yo les doy un ejemplo aquí del Duluth Program, que es el programa más estandarizado que existe hoy en día, aplicado en 26 países, que surge precisamente poniendo en el centro los principios feministas de poder y control para definir la violencia en las relaciones de pareja. Este programa en el año 81, cuando se crea, dice que el riesgo para las hijas y los hijos era estar en presencia del padre, mejor dicho, estar en presencia de cuando el padre agredía a la madre, si estaba en brazos de la madre cuando era agredida, o si se interponía para no ser, eh, para que no ataquen a la madre. Esto fue en el año 81 y como muy bien dijo Karina, las leyes avanzaron, los sistemas de protección de normas y legislación avanzó en la mayoría de los países, se crearon nuevos dispositivos para proteger a las mujeres, los hijos e hijas fueron considerados víctimas directas, más allá del impacto, ¿no?, de la violencia, pero vemos que continuaban siendo artífices. Tanto es así que en el año 2013 el programa Duluth integra una nueva rueda que dice que es un nuevo tipo de violencia que aparece después del divorcio y que por supuesto eh, incluye a los hijos y a las hijas. El programa Duluth en esta rueda dice que, por supuesto, sigue estando en el centro el poder y el control post-separación, y que esta nueva forma de violencia que incluye a las hijas y a los hijos se puede producir porque en la base está el sistema y las instituciones que lo permiten. Decía que yo me había interesado por esto que yo denominé violencia vicaria en el año 2012. Paralelamente, el Duluth Program
evidentemente había comenzado también a estar interesado, no quiero compararme con algo de este rango, por supuesto, pero digo que es evidente que en el mundo se estaba dando esta utilización, y tal vez como backlash o contramovimiento de los avances que habíamos o que se habían logrado para proteger a las mujeres. ¿Por qué se puede hacer esto? Voy a comenzar definiendo la violencia vicaria. La violencia vicaria es una violencia que, como su nombre lo dice, la palabra vicario como adjetivo significa que toma el lugar de otra persona o cosa y que la utiliza como sustituto. El castigo vicario es un castigo que estuvo siempre a lo largo de la historia y que era sufrido o ejecutado por una persona en lugar de otra. Por ejemplo, en la nobleza se veía para castigar al heredero, no se le pegaba nunca ni se le producían castigos físicos, pero sí se castigaba a otro niño en presencia de él. Hay un micrófono abierto, y por favor pido si lo pueden apagar porque sí, gracias. Por lo tanto, la violencia vicaria es una violencia desplazada o sustituta para agredir a alguien utilizando a interpósita persona. A mi entender, es el golpe más fuerte contra las madres y la prueba extrema y el ejemplo extremo de la violencia vicaria es precisamente el asesinato de los hijos y de las hijas. Esto no es algo que se me ha ocurrido a mí asociar casualmente. Este niño que es Federico, el que fue asesinado en este paradojalmente sitio llamado Protegido, en Italia, su madre fue, por supuesto, amenazada muchísimas veces por su asesino, diciendo que le iba a pegar donde más le doliese. Estas mariposas que hace una mamá maravillosa con la que también he hablado, y que sus dos hijas fueron asesinadas, también fue amenazada por el asesino, diciendo que le iba a dar donde más le dolía y que se iba a acordar toda la vida de él. Evidentemente, la violencia vicaria es una violencia que ejercen los hombres violentos contra las mujeres y que utilizan a los hijos como armas. Es la violencia desplazada sobre las hijas e hijos para dañarla de forma vicaria. La máxima expresión es el asesinato, pero antes del asesinato vemos que hay formas que es como que preanuncian, no solo porque estos individuos amenazan literalmente con matar a los hijos. Generalmente lo primero que escuchamos es, cuando la mujer anuncia el divorcio, te quitaré a los hijos, ¿sí? Ya vas a ver lo que te pasa, te voy a dar donde más te duele. Esas son amenazas que vemos muy seguidas. En este momento yo estoy haciendo una investigación con respecto a este tema. Me acompaña la Asociación de Psicología Feminista de Granada y la Universidad de Granada. Luego les voy a mostrar algunas de las conclusiones a las que se llega. Se asimilan mucho a estudios internacionales que hay en otros países, donde no se denomina violencia vicaria, y tal vez el estudio más completo que hay es de una criminóloga en Reino Unido, que ella lo denominó asesinos de la familia. Yo creo que no, estos individuos, en eso difiero de ella, yo creo que no quieren asesinar o romper a la familia. Ellos utilizan a los hijos como objetos, y por eso yo no lo llamo femicidio, no lo llamo, perdón, filicidio, porque no hay noción de hijos. Todos estos individuos hacen de los hijos un objeto, son hijos biológicos, algunos, otros no, son hijos adoptados o son hijos de la pareja, no importa,
pero ellos los convierten en objetos. No hay otra forma de explicar sino porque de verdad los asesinatos son aberrantes. No es que son solamente, y entre comillas, por favor entiéndanme con solamente, el disparo contra una criatura. Estamos hablando, como en el caso de Federico, de 37 puñaladas previas, estamos hablando en el caso de Martina y su hermanita, y los nombro porque tengo la autorización para hacerlo de sus madres, de asesinato a hachazos, estamos hablando de asesinatos con sierras circulares, o sea, estamos hablando de asesinatos que no se pueden realizar si lo que hay allí carece absolutamente de empatía. Por lo tanto, es imposible poder hablar de filicidio. No se asesina a un hijo. Estos individuos asesinan objetos. Para ellos, los hijos son un objeto a través del cual dañan a la mujer. Y así lo dicen. Insisto con esto porque es importante saberlo. Así lo dicen. En general, todos ellos previamente amenazaron a la madre con hacer lo que luego hicieron. Esto es como para creer y desvirtuar de verdad que aquel que amenaza no lo hace, eso es mentiras. Estos individuos lo amenazaron y lo hicieron. Lamentablemente no estuvo ahí y no estuvieron las instituciones para frenarlo. Algunas de las características de la violencia vicaria, que no quiero perder el tiempo en algo que está escrito y que seguramente lo tienen ustedes en alguno de mis escritos, lo que vemos también y lo que se ve es que la maternidad es una circunstancia que torna a las mujeres maltratadas más vulnerables. La macroencuesta que se realiza cada 5 años aquí en España, que es una macroencuesta que mide también los delitos no denunciados, en Argentina se llamarían encuestas de victimización, dicen que solamente el 20%, el 19% dicen ellos, pero vamos a decir el 20% de las mujeres denuncia la violencia. Por lo tanto, estamos hablando de un delito que es prácticamente invisible, contrariamente a lo que los agresores quieren hacer creer, que hay denuncias falsas y que las mujeres denuncian falsamente algo que no existe. La violencia contra las mujeres en el marco de la pareja o de las relaciones afectivas es una violencia prácticamente invisible. A las mujeres les cuesta muchísimo denunciar. Cuando una mujer llega a hacer una denuncia es porque de verdad o alguien la convenció o alguien la ha apoyado para que esté fuerte para hacerlo, o de verdad tiene un agotamiento tan grande que considera que es la única salida posible. El 80% restante de estas mujeres creyó que con el divorcio, lamentablemente decía que con el divorcio se solucionaba el problema de la violencia. Y lo que vemos es que lamentablemente, reitero la palabra, con el divorcio, cuando hay niñas y niños menores de edad, para la mujer comienza un verdadero calvario, que tiene a las instituciones como favorecedoras de este calvario. En España tengo que aclarar que se comenzaron a contar recién las víctimas de violencia vicaria en el año 2013. En el último tiempo, si bien aquí dice que en la última década, porque estas son cifras no oficiales, de forma oficial se comenzaron a contar en el año 2013, los niños que fueron asesinados, los niños y las niñas que fueron asesinados por sus padres, se contaron que son más o menos en la actualidad son 75, esta cifra está desactualizada.
La mayoría fue asesinado durante el régimen de visitas, como se llama aquí. Allí se llama el derecho a la comunicación, no recuerdo cómo me habían dicho, el nombre que se le da en Argentina. Aquí se llama el derecho de visita que tienen los padres, o durante el régimen de custodia compartida. Todas medidas impuestas por juzgados. La violencia vicaria aproximadamente, lo que podemos mostrar como cifra es que abarca a los hijos en un 53% y el resto incluye a amigas, hermanas de la víctima, a la pareja actual, a veces a la madre de la víctima o a la madre del agresor. Pero la mayoría de los casos incluye a las hijas y a los hijos. O yo diría que siempre, lo cual no siempre, por suerte, no termina en asesinato. Pero ¿qué pasa? Y aquí esta afirmación que yo hago, que los hombres violentos están utilizando la justicia para continuar la violencia contra las mujeres. ¿Por qué afirmo esto? Porque la violencia vicaria no se podría ejecutar si es que la justicia no permitiese la disociación entre la violencia sobre la mujer a el derecho del pater familias a visitar o estar en contacto con sus hijos. Si la justicia no disociase esto, seguramente estaríamos hablando de muy pocos casos donde se daría el asesinato de estas criaturas. Pero hay algo muchísimo más perverso todavía, que es que cuando se divorcian, estas mujeres creyendo que acaba la violencia porque se divorcian de su agresor, el agresor comienza un verdadero acoso judicial que incluye, por supuesto, siempre un beneficio económico. Esto es lo que hace que a veces se pidan las custodias plenas, compartidas, etc. Que puede continuar con el poder y el control, que utilizan a las criaturas siempre como instrumentos y que utilizan a la justicia para perpetuar este maltrato y la violencia. E insisto con la palabra lamentable, porque es muy triste saber que la justicia a veces facilita todo esto. También lo facilitan, es cierto, colegas, psicólogas que hablan de alienación parental o del famoso SAP, etcétera, 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 o de interferencias de la madre. De esto mismo fue acusada la madre de Federico, precisamente con esa excusa de la alienación parental y etcétera, a ella se la tildó de que estaba interfiriendo en la relación y por eso el asesino de su hijo tuvo derecho a verlo, aunque sea en un ámbito protegido, entre comillas. Me pregunto qué protección tiene un ámbito donde en el mundo no existe ni siquiera un detector de metales. Parece que es más importante viajar seguro en un avión que hacer un sitio seguro para las criaturas, como son los encuentros con potenciales asesinos. El escenario de este problema, como dije antes, y según dice el Consejo de Europa, en el año 2010, en una justicia adaptada a la infancia, que es lo que pide, a día de hoy no se ha cumplido todavía, dicen que no reciben el suficiente apoyo cuando participan en procesos penales o civiles. Las criaturas todavía a día de hoy pareciera que no son parte de ninguna causa que las tiene además como partícipes, yo diría que como componentes más vulnerables. Sin embargo, todos los problemas se dirimen como entre dos adultos. Nadie le pregunta a las criaturas, nadie toma en cuenta, a pesar que hay mandatos internacionales que lo obligan, nadie toma en cuenta qué es lo que quiere una criatura. Y cuando dicen escucharlo, se interpreta de modo perverso el deseo de esa criatura. Y ahí es cuando comienza y se desvía el horizonte o la diana hacia la madre.
Los tribunales son entornos que pueden intimidar a los niños y que no siempre están adaptados a sus necesidades. Esto lo afirma el Consejo de Europa. Y dicen que determinadas medidas todavía no forman parte de las prácticas habituales de los Estados miembros. Entre otras de las que menciona, es esto: escuchar y tomar en consideración lo que las niñas y los niños dicen en las causas que lo tienen como partícipes. En España hubo más de 1000 mujeres asesinadas desde el año 2003 hasta el año que transcurrimos. Yo diría que creo que a día de hoy son 1100 mujeres. El 75% de estas mujeres tenían hijos menores de edad. Y como dije antes, solo el 19% había denunciado. Entre otras cosas, las mujeres dicen que no denuncian porque no le dan la importancia suficiente, porque tienen miedo a las represalias y porque tienen vergüenza y no querían que nadie se entere. Esta macroencuesta del 2020 todavía no ha salido, pero de acuerdo a los datos a los que he tenido acceso, no difiere mucho la cifra de las mujeres que solo se atreven a denunciar. Por esto yo insisto con esto, porque tenemos que desterrar el mito, que más allá de todas las cifras que ponemos siempre de organismos internacionales, insisto, desterrar el mito de la denuncia falsa. De acuerdo al Consejo General del Poder Judicial, y no obstante conocer todo esto, solo en el 3% de los casos de violencia grave contra las mujeres, e incluso contra las niñas y los niños de modo directo, la justicia resuelve solo en el 3% la suspensión de la guarda compartida con el padre violento. Y solo en el 5% se evitan o se suspende esta comunicación o el régimen de visitas. Sonia, discúlpame, te quería Sí. informar que nos quedan unos minutos. Se ve que están todas muy concentradas escuchándote, no tenemos preguntas en el chat. Me gustaría que vos puedas ir cerrando o con lo que a vos te parezca, y bueno, y si surge alguna pregunta te la hago llegar. Pero está muy interesante todo lo que venís exponiendo, y me gustaría que a lo mejor aprovechemos estos últimos minutos para seguir escuchando tus consideraciones. Vuelvo a poner en silencio. Y a lo mejor tenemos suerte y hasta nos regalan los minutos ilimitados que corresponden por la pandemia. Si pero es así, bueno, los vamos aprovechamos. Sí. Bien, continuando. A ver, los mitos que subyacen para forzar el contacto con un padre violento, que lamentablemente puede concluir en asesinato, y esto no es una exageración mía, hay estudios muy consistentes que ya lo han demostrado y lo estamos viendo a menudo. Que ella denuncia falsamente es uno de los argumentos que vamos a ver presentes casi siempre, que hay interferencias de la madre y ella quiere quitar la figura del padre, que ella hace una campaña de denigración contra el padre, y ahora algo que se ha agregado últimamente, que es que la falta de contacto con el padre produce traumas irreversibles. No existen en el mundo estudios fiables que demuestren esto último. De todas formas, estamos hablando de padres violentos. No estamos hablando de cualquier padre, por supuesto. Estamos hablando de hombres violentos, ¿sí? De hombres que parece que se acuerdan que tienen hijos a la hora del divorcio y que además están dispuestos a utilizarlos como objeto contra la madre. Voy a ir redondeando entonces para cerrar. El estudio que se hizo y que precede, que es del año 2017 en el Reino Unido, precisamente gracias a esta investigación, los jueces del Reino Unido cambiaron las reglas que obligaban forzosamente a los padres violentos a tener contacto con sus hijos. A partir de este estudio, donde se demostró, entre otras cosas,
algo muy parecido a lo que estamos viendo en la investigación de la cual yo formo parte. Sí, los jueces del Reino Unido reformaron y objetaron que un padre siempre debe tener contacto con sus hijos, aun cuando hay evidencias de conductas violentas contra la mujer. Esto se reformó gracias a ese estudio. En España hay comunidades autónomas que están perdón, pero he tenido una interferencia de un Ya lo micrófono silencié, abierto. perdón, había un micrófono abierto, ahí lo silencié. Gracias. Hay comunidades autónomas que también se están cuestionando esto. Algunos de estos personajes que yo puse aquí, que son asesinos de niñas y niños, seguramente los conocen por la prensa. Este individuo que se llama Bretón y los quemó en una pira, pero a día de hoy él insiste que no lo hizo, a pesar que hay evidencia sobradísima que demuestra lo contrario, incluso, bueno, los restos de la pira donde incendió y mató a sus hijos. Este es el individuo del cual les hablé, que había asesinado a sus hijas con una sierra circular, y lo que se ha descubierto, y continuamos precisamente afirmando con las investigaciones que vamos haciendo, que consisten no solo en la entrevista de las madres que han perdido a sus hijas e hijos, sino en algunos casos que aceptaron también con estos asesinos, el motivo siempre fue causar el mayor daño posible a sus respectivas madres, a las respectivas madres de los hijos que asesinaban. Esta es la frase que dijo el asesino de estas niñas, cuya madre teje como modo de símbolo mariposas para sus hijas. Él le dijo puntualmente: ya te puedes ir despidiendo de las niñas. Si es eso lo que quieres, terminarás haciéndoles daño a las niñas. Estos individuos, además, lo que hemos visto es que todos estaban inmersos o habían estado inmersos en un divorcio contencioso. El proyecto de tener hijos en la pareja no fue un deseo genuino de este hombre violento. Durante la educación y la crianza, estos individuos no mostraron empatía por sus hijos. Todos los asesinos siempre amenazaron antes con lo que iban a hacer, y todos se expresaron, por favor. Hay otro abierto, otro micrófono abierto. Está sonando un teléfono, además. Todos ellos expresaron querer causar el mayor daño posible a las mujeres. Los asesinatos se cometieron, como dije, durante el uso de la custodia compartida y el régimen de visitas, o estando al cuidado de las hijas por orden judicial. La familia era considerada una conquista de poder asociada a su masculinidad. Pertenecían a todas las clases sociales y a todas las profesiones. Todos compartían que eran rechazados por las hijas y los hijos. Así que atención a este dato. Esto no es alienación, esto no es interferencia. Esto yo diría que es intuición que las criaturas tienen y conocimiento que las criaturas tienen. Aquellos que no se mataron, y yo no hablo de suicidio, porque como psicóloga clínica para mí el suicidio es una entidad donde hay mucho sufrimiento, y estos individuos no sufren, se matan porque creo que están tan vacíos que no encuentran nada para continuar, y tampoco creo que se podrían aceptar lo que podría venir luego, pero aquel que no se mató, luego no se arrepintió, o como en el caso de Bretón, negó los hechos
aún frente a evidencia de las hijas y de los hijos, no solo con acciones violentas sobre ellos, no solo como omisiones también de cuidado, porque eso es lo que vemos, que hay omisión del cuidado, son padres que no siguen las dietas que los niños tienen que seguir, son padres que no los abrigan en invierno, los dejan en el coche a 40 grados en verano, no le dan, no siguen las dietas, decían, y la medicación que deben tomar estas criaturas. Y hay algo que lo estoy investigando, solo lo voy a enunciar nada más aquí porque me está preocupando mucho, que tiene que ver con el incesto. Y estoy viendo, porque si bien el programa Duluth lo asocia y lo pone, ustedes lo van a ver en esa rueda, que por otra parte la he traducido, pues esta rueda todavía no está traducida al castellano, está en inglés solamente. Ellos lo enuncian allí. Y yo estoy viendo algún tipo de asociación también en este sentido. Es solo un enunciado por ahora, no tengo pruebas empíricas, pero me está preocupando este tema. Así que, bueno, creo que ahí respondí también lo que me decías, Karina. ¿Hay otra pregunta? Había una colega ahí que consultaba, en Argentina también se utilizan las visitas supervisadas dentro del mismo tribunal, que supongo, no sé si tendrán alguna relación con los puntos de contacto que vos referías en España. En las visitas supervisadas puede intervenir algún profesional además, pero que a veces se utiliza también incluso en situaciones de abuso, como que está el régimen de contacto por sobre el interés superior de las niñas, ¿no? Y tu mirada preguntaban respecto de esto de la utilización. Por lo que entiendo y lo que te vengo escuchando, la recomendación debería ser, y que en España de hecho se está haciendo, suspender el régimen de contacto aún con antecedentes de violencia de género. Aquí en Argentina aún se sigue vinculando que si no hay una violencia directa y habiendo incluso abusos, se mantiene el régimen de contacto, lo cual es terrible. A ver, aquí también, lamentablemente aquí también. Aquí decía yo que hay comunidades autónomas, como el País Vasco, que se está cuestionando esto para precisamente prohibir directamente el contacto cuando hay antecedentes de violencia, presunción de violencia o presunción de incesto, ¿sí? Pero lamentablemente vemos mucho, en nombre de la alienación parental, de las interferencias y etcétera, mucho contacto forzado para los niños. Incluso hay casos donde se regulan visitas para las criaturas de padres que asesinaron a la madre y decía, se regulan en la cárcel. Bueno, hay casos puntuales que yo he conocido en Argentina donde el individuo, luego de asesinar a la mujer, al cabo de que cumplió una condena reducida, tuvo la patria potestad de sus hijas, por ejemplo. Aquí, o sea, estamos hablando de un imaginario patriarcal que justifica y tutela exclusivamente el rol de padre familia. Lamentablemente es así y yo diría que es lo que vemos día a día. Sí, por ejemplo, acá una colega comenta que ella, como abogada de niñe, viene observando cierta, ella lo dice así, manipulación psicológica emocional respecto de las madres. Quisiera que por ahí refuerces, no sé si la colega podía escuchar toda tu presentación. O sea, ella visibiliza que hay manipulación emocional
respecto de madres hacia sus hijos. A ver, eso aquí se llama, aquí en España se llama malmeter, ¿sí? En Argentina creo que, no sé si ahora se le sigue diciendo lo mismo que en mi época, que era hacerle el coco, llenarle la cabeza, no sé. Eso existió siempre, pero no solo por parte de la madre, también por parte de los padres. O sea, en un divorcio eso existe, no se va a decir que no. Pero eso, primero, no es un delito. Segundo, eso no justifica las medidas coactivas que se toman con criaturas a donde se las obliga a vivir con quien dice que no quieren por la fuerza y se les impide tener contacto no solo con su madre, sino con todo el universo materno, y además se los priva de su hábitat. Criaturas que han sido prácticamente secuestradas por la fuerza pública, por trabajadoras sociales, por psicólogas, por gente que se presta a eso, y yo digo de verdad, no cualquier trabajo es un trabajo. No nos podemos prestar a ese tipo de cosas en nombre de nada. Vamos a decir todo que sí, pero eso no justifica lo que vemos que se le hace a las criaturas, que se las lleva por la fuerza, coaccionadas, con la fuerza pública, arrastradas, y a partir de ese momento, esa criatura no vuelve más ni a su cama, ni a sus juguetes, ni a sus amistades, ni a su hábitat, nada. Imaginémonos qué nos pasaría a nosotros si nos hacen eso. Entonces, vamos a decir todo que sí, vamos a decir que hay una manipulación de madre, padre, tío, de quien querramos. Yo quisiera que alguna vez alguien me diga qué justifica ese accionar, que toma la justicia o en nombre de la justicia. Todavía no he tenido nunca una respuesta que me digan por qué se realiza esa acción coactiva, o sea, porque no se le puede llamar de otra forma, es un secuestro judicial. Sonia, bueno, ahora sí me vuelve a avisar que nos quedamos sin tiempo. Todos quieren saber cómo contactarse, cómo saber respecto de esta temática. Vuelvo a repetir que en la página del colegio vamos a hacer referencia y volcaremos toda la información que también nos transmita Sonia. Desde ya estamos totalmente agradecidos de tu presencia. Quedamos con el compromiso de la posibilidad de que cuando estés en Argentina te podamos recibir en el colegio. Y bueno, y agradecer a todos por escuchar, por participar e interpelar a colegas y operadores del derecho a poder incursionar en este tema y a visibilizarlo, ¿no? Así que bueno. Mi página web es www.soniabacaro.com. Muy fácil. Así que por allí también me pueden escribir y por ahí podemos contactar. Gracias a todas y todos por el interés en este tema. Hasta otra. Gracias Karina y Natalia por invitarme. Gracias, Sonia. Hasta luego. Adiós. Gracias, Chao, hasta luego. Muchas gracias a todos y a los integrantes de las dos comisiones también que nos ayudaron, la de niñez, que participaron también en la organización de la presente ponencia, Comisión de Niñez y la Comisión de Género y Diversidad. Gracias, hasta la próxima.